Hola, mi nombre es Jorge Alberto López Gallardo y soy profesor de física, y les voy a hablar un poco acerca de cómo fue que se detectó el fraude electoral en el 2006 utilizando matemáticas y estadística, y después voy a hablar acerca de cómo es posible vigilar las elecciones que vienen este año y que el IFE pueda recuperar su credibilidad una vez más. Para empezar, un poco de antecedentes. En el 2006 el IFE por primera vez puso los datos en pantalla, los datos del programa de resultados preliminares, el PREP, y esos datos, en la medida que iban apareciendo, la gente, los científicos los empezó a capturar, y una vez que tuvieron suficientes datos empezaron a hacer análisis. Cuando hablo de los científicos, en realidad es una cuestión genérica. Hubo mucha gente que hizo estudios de diferentes métodos, usando diferentes métodos, y fueron de diferentes instituciones sin coordinación alguna, inclusive en diferentes países. Hubo gente, algunos en Europa, otros en Estados Unidos, y de la metodología que se usó fue muy variada. En realidad se trataba de analizar los datos de la manera que venían apareciendo en el PREP, y esto era, para los científicos, se trata de una serie de tiempo. Esta serie de tiempo son números que están apareciendo en función del tiempo, y uno puede estudiar tendencias con ese tipo de análisis. Y hubo del orden de, no sé, 20, 40 estudios, y en mi primer libro, el libro que se llama 2006 Fraude Electoral, entre comillas, hablo de un gran cúmulo de esos estudios. En particular, el primero del que yo me enteré fue aquel que hizo Eduardo Trejo, que se llamó la correlación de Pearson, en la cual se estudiaban las tendencias de la votación recibida por Acción Nacional y por el PRI y por el PRD, y se encontraba que la correlación de Pearson daba un coeficiente de 1.000, que es un coeficiente máximo exacto, y es imposible que se logre con números naturales. Eso indicaba que había algo por ahí. Utilizando los mismos datos, Luis Mochán, físico de Cuernavaca, hizo otro estudio utilizando el método de extrapolación. Este método le permitió ver de dónde venían los datos y hacia dónde iban, pero a la hora de que lo extrapolaba para ver si habían iniciado en cero, estos no habían iniciado en cero, había algo raro ahí, y todo esto empezó a acumular la sospecha de que los datos estaban manipulados. Por otro lado, Romero hizo un estudio de la serie de tiempo, descubriendo lo que es el ordenamiento de los datos. Este ordenamiento indicaba que los datos estaban siendo presentados en cierta manera, estaban siendo modificados. Después, Romero, junto con, no recuerdo el nombre, junto con Becerra Sagredo, encontraron que este ordenamiento se pierde si es que los datos se presentan como iban llegando al PREP y no como estaban apareciendo en el PREP. O sea, antes de entrar al PREP tenían un ordenamiento un tanto aleatorio. Después de haber sido procesados por el PREP, este ordenamiento mágicamente aparecía. Eso indicaba también que habían sido manipulados. Romero, haciendo ese estudio, también encontró que si sumaba uno a los tres partidos grandes, siempre le daba uno el 95% de los votos, aunque pasara el tiempo. También los partidos chicos daban el restante 5%, eso es muy sospechoso. Haciendo un análisis de la diferencia entre PAN menos los votos del PRD, Miguel de Icaza descubrió que el crecimiento que se había observado inicialmente
de esta diferencia había sido altamente improbable, sobre todo para una elección en la cual se suponía que iba a ser un 50%, prácticamente un empate técnico en el que el 50% de los votos se los llevaba un candidato y el 50% se los llevaba el otro candidato. Entonces, en porcentajes iban empatados, tenían la misma probabilidad uno del otro, más sin embargo esto daba los resultados que aparecían en pantalla tenían una probabilidad de aparecer una vez en 186 millones de elecciones, una cosa ridícula de esa. Después, esto fue del PREP. Si nos vamos al conteo distrital,